Hola, ¿qué es la micromanipulación narcisista? El narcisista es un experto manipulador, es un mentiroso nato y eso lo hace altamente manipulador. Y desde el bombardeo de amor empieza a manipular a la víctima con estas micromanipulaciones. Son como pequeños detalles que empiezan a alterar, no la actitud, empieza a alterar la personalidad de la víctima y la víctima empieza a cambiar y a cambiar y a cambiar, por supuesto, a favor del narcisista. Estos son pequeños anclajes, 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 que luego la víctima difícilmente puede salir de ahí. Incluso estas manipulaciones o micromanipulaciones que hace el narcisista terminan desgastando a la víctima. Le terminan alterando completamente su personalidad y la terminan desgastando. Algunas de estas micromanipulaciones son, por ejemplo, los celos. Empieza el narcisista a jugar con este tema de los celos, o a favor o en contra, para alterar el comportamiento de la víctima. O cuando la víctima convive con amigas o con amigos, empieza, es que no me gusta que te vayas, o le habla cuando está ahí, o mándame un video, o esto y lo otro y tal. Y la víctima empieza a ceder con este tipo de chantajes y empieza a anclar un comportamiento diferente al que la víctima antes del narcisista estaba habituada completamente. Y empieza también el tema de las amenazas, muy comunes en el narcisista, que terminan incluso al punto de amenazarse con quitarse la vida, etcétera, etcétera. Estas micromanipulaciones que alteran a la víctima hacen que el narcisista tenga un inmenso poder sobre ella. Lo dije en algún video y lo vimos en el live, al punto en el que la víctima ya no sabe ni por qué, tiene que avisarle al narcisista dónde anda, con quién anda, mandarle ubicación, fotos, etcétera, etcétera, etcétera. O tiene que cumplirle todos sus caprichos, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble el modo en que el narcisista lleva esta manipulación de la víctima. Y no siempre y la manipulación a veces son sutiles. El narcisista se hace la víctima, se hace la víctima y es que tu familia no me quiere y así empieza a alejar y a aislar a la víctima de su familia. Y empieza con este tema de la grandiosidad a hacerse todavía más y más, más fuerte. Y ahora que estamos viviendo las redes sociales, se prestan muchísimo para esa micromanipulación. Eso de repente de enviar algún mensaje y decir, ay, perdón, no era para ti, me equivoqué. O poner algunos estados, etcétera. Todo eso es micromanipulación que afectan y alteran el comportamiento de la víctima. Y la desgasta muchísimo hasta llevarla a otro estado, a otro nivel. ¿Tiene que ver con el tema de la devaluación? Sí, pero esta es más sutil, más sutil. La evaluación a veces es muy agresiva y muy directa. Aquí la idea en las micromanipulaciones es que la víctima no se salga del control del narcisista. ¿Qué debe hacer la víctima? La víctima no debe ceder, no debe perder su esencia, su libertad. La víctima debe preguntarse siempre si él está siendo realmente la misma persona que fue, o ha cambiado, o ha dejado de hacer cosas, o ha abandonado gentes, o de plano está en una situación de mucha sumisión frente al narcisista. Desgastan, de verdad, desgastan mucho a la víctima. He escuchado, es que estoy con él y me siento desgastada, claro, por todas estas micromanipulaciones que son como en unas pequeñas agujas, son venenos sutiles, venenos, finalmente veneno que hace mucho, mucho daño. Lo digo siempre y lo sostengo. Para la víctima siempre sale el sol. Amor propio, coraje, autoestima y mucho valor. Y para el narcisista no, siempre va a vivir en una terrible oscuridad. Sígueme y comparte. Saludos y ánimo.